Bueno, buenos días, muchas gracias por estar y por invitarme. Y yo les voy a contar un poco, no estas historias bajo la arena que nos cuentan esperen, las huellas que están impresas en capas de roca y que aparecen en un vasto sector de playa, pero de una manera aleatoria. Hay veces que vamos y no vemos nada, y otras veces vemos un poquito, y otras veces vemos cosas maravillosas. Todas estas contadas por huellas de mamíferos y aves que vivieron hace unos 12.000 años en nuestra región y que iban a un sitio donde había agua dulce y dejaban en el barro sus huellas que quedaban impresas en lo que después se transformó en una roca arcillosa semiconsolidada. Algo interesante del estudio de las huellas fósiles es que además de datos morfológicos que nos pueden dar, como da el estudio de los cuerpos fósiles, es decir, los restos fósiles, las huellas quedan impresas en una superficie que corresponde prácticamente a un instante en el tiempo. Son como instantáneas en el tiempo, donde las huellas de diferentes animales que encontremos, sabemos que esos constituyeron una misma comunidad, que vivieron juntos. Y a diferencia de un hueso fósil, por ejemplo, un tronco, que pudo haber estado viviendo en un sitio y luego transportado a otro ambiente donde se conservó. Entonces, una de las primeras informaciones interesantes es que ahí vivieron. Otra es que a través de las huellas podemos estudiar comportamiento. Ustedes, muchos estudian mamíferos que siguen los rastros, y justamente eso hacemos nosotros con estos rastros fósiles. Podemos saber si había adultos y juveniles, si estaban aislados, si vivían en grupos, si corría, si iba despacio, si había un predador cerca. Todo eso lo podemos determinar por las huellas. Así que esas son las historias que nos cuentan. Pero yo lo estuve pensando y digo, eso se puede saber por muchos papers, pero la historia sobre esas historias es todo lo que trabajamos. Yo soy la cabeza visible, pero es gente, es un grupo, para proteger este yacimiento y otros sitios paleontológicos, arqueológicos que están en la costa del sur de la provincia de Buenos Aires. A ver, quería decirle algo más. Bueno, relacionado con todo este tema. Para ubicarnos, voy a hacer así. Para ubicarnos, más o menos, no sé si todos son de la zona o de dónde son, pero el mundo, provincia de Buenos Aires, en este rectángulo, acá está Bahía Blanca, hacia el este sigue Punta Alta, y en el extremo, digamos, del dibujo, el más hacia el este, es el balneario Montehermoso, donde en este recuadro podemos ver que está indicado Pehuenco y otro sitio que es Farola Montehermoso. Es importante distinguir entre Farola Montehermoso y balneario Montehermoso porque, bueno, el balneario, si no lo conocen personalmente, saben de qué se trata. Pehuenco es otra localidad balnearia más chica. Y Farola Montehermoso fue el original Montehermoso, una barranca en un paisaje que el resto son playas de arena, una barranca de unos 3 kilómetros, que fue donde Darwin encontró fósiles en Punta Alta y en Montehermoso, que fueron muy importantes para el desarrollo de su pensamiento sobre la evolución. En este recuadro rojo es donde existen una serie de yacimientos paleontológicos y arqueológicos y también hay
como, digamos, patrimonio natural, todo está flanqueado por vegetación nativa, por el pastizal pampeano con flora y fauna nativa. Los lugares que podemos reconocer, que están dentro de este sitio, es Farola Montehermoso, donde afloran rocas de hasta 5 millones de años, del Plioceno. Luego, en tiempo, cerca de la localidad de Pehuenco, hay un barco hundido. Ese lugar se llama Playa del Barco, le puse el nombre Florentino Ameghino, donde se encuentran huesos, principalmente de mamíferos del Pleistoceno, y del otro sector, hacia el este de Pehuenco, se encuentra el yacimiento paleognológico. Paleo, antiguo, ignita es huella. Paleognológico, yacimiento de huellas fósiles. Yo me voy a, digamos, a centrar en el yacimiento paleognológico, si bien también trabajé acá, y tenemos relación con las capas más nuevas que están cerca del balneario Montehermoso, que tienen 6.000 a 7.000 años, donde se encuentran un sitio arqueológico muy importante con huellas humanas, numerosísimas huellas humanas. El yacimiento de Pehuenco lo descubrió, en realidad lo descubrió mi marido, pero estábamos en Pehuenco con nuestras hijas y en esa época que no estaba la ley de protección del patrimonio paleontológico y cualquiera podía coleccionar fósiles, nosotros habíamos empezado a hacer una colección para hacer un museo en Punta Alta, que es la ciudad donde vivo, que no tenía museo, y de hecho ahora es el Museo Darwin. Bueno, sabíamos que después de las grandes sudestadas, el viento sureste, sopla del mar hacia el continente, entonces saca la arena, retira la arena, y bajo esa arena vimos capas con numerosas huellas de diferentes mamíferos y aves ese día de octubre de 1986, y que enseguida, mi marido las vio, me fue a buscar, reconocimos que eran huellas, porque en realidad no es el primer hallazgo de huellas fósiles en esta costa. Previo a esto, el profesor Casamichela había descrito unas huellas no muy bien conservadas, referidas también a perezosos gigantes. Estas son huellas de perezoso gigante. Desde el mismo momento del hallazgo, me comuniqué con la profesora Silvia Aramayo, que ella falleció en el año 2012, y fue con quien, a partir de ese momento, comenzamos a investigar en el tema. De hecho, al año siguiente ya se publicó un trabajo en el Congreso Latinoamericano de Paleontología que se hizo en Bolivia. Y estas investigaciones siguieron y siguen. De hecho, ahora hay un becario que está haciendo su tesis doctoral sobre el yacimiento, que yo codirijo, y dirige el doctor Melchor de la Pampa, que es un especialista en ignología. ¿Qué nos contaron todas estas investigaciones? Un montón de cosas. En principio, obviamente, el hecho de que yo les conté cómo se conservaron esas huellas, que estas tenían más o menos 90 centímetros de largo, que había mamíferos, pero también había aves. Esta es de un flamenco grandote, y pudimos ver la parte geológica, que estaba formado por diferentes capas de arcillas y arcillas que fueron depositadas en un clima semiárido, con de vez en cuando lluvias torrenciales que arrastraban de las partes más altas de la topografía a las zonas más bajas esos sedimentos que se iban depositando y que formaban los bordes de lagunas donde los animales vivían, como las aves acuáticas, o iban a tomar agua. También uno pudo estudiar una serie de estructuras geológicas, como estas ondulaciones que
que están en la roca, que le decimos ondulitas, y que demuestran que acá hubo corriente de agua, o grietas que indican que se desecó ese cuerpo de agua. Entonces acá podemos ver cómo acá había una lagunita, incluso acá se hizo estudios de diatomeas, eran diatomeas epífitas que estaban adheridas a plantas acuáticas, y vemos, acá estaba la superficie lisa, y en la parte más alejada de la laguna ya se ven grietas de desecación. Así que ahí ya nos podemos imaginar, si tenemos un poco de imaginación, cómo era ese sitio en el momento que caminaba este megaterio. Y no se ve en esta fotografía, no se pudo abarcar, pero se veía como llegaba hasta acá y daba vuelta, es decir, se agachaba porque no hay impresión de mano en toda esta parte, y aparentemente los grandes perezosos, los megaterios, podrían ser bípedos, pero cuando se acercó al agua se ve la impresión de las manos, se agachó a tomar agua, y una cosa que después no la registramos más, como si hubiera tocado la cola con el barro. Fue en el único lugar que pudimos ver eso. En ese momento también, en esa época, los estudios geológicos que han hecho otras personas muestran que el mar no estaba acá. El mar era clima árido y frío, entonces bajaba el nivel del mar, el mar se retiraba, y para los 12.000 años, más o menos unos 100 kilómetros retirados de la posición actual. Así que estamos en un ambiente continental, plenamente continental. Podemos representarlo así. En un momento, digamos, que llovía, que se juntó el agua se iba probablemente secando por el mismo clima, y después en otro evento de lluvia y arrastre de sedimentos se cubría y se formaba así una especie de sucesión de capas en las cuales, sobre todo en las arcillosas, podemos ver impresiones de huellas. También otro de las consecuencias de los estudios, del conocimiento, fue determinar que era muy extensa. Estas capas afloran a lo largo de la costa entre Pehuenco y Montehermoso. Pehuenco está acá, Montehermoso, afloran las capas con huellas, perdón, pero posteriormente encontramos huellas de este otro lado de Pehuenco y el mismo tipo de sedimento, y llega hasta cerca del Camping Americano, un sitio que está al oeste del balneario Montehermoso. ¿Esto qué nos dice? Si nosotros tenemos las huellas a lo largo de la costa, no es que solo están en una franjita a lo largo de la costa. Esto nos dice que el mar está erosionando el extremo de una capa de arcillosa, arenosa, que está vinculada probablemente a la historia de este es el río Sauce Grande, que desemboca en este lugar, y en esta zona hay una laguna que se llama la Laguna Sauce Grande. Probablemente en todo este sector sigan esas capas. Justamente uno de los estudios que se está haciendo con esta tesis es determinar un poco la extensión, y lo que hace que tengamos bajo la arena un recurso, digamos, como preservadas un montón de huellas para el futuro. Eso no quita de que tengamos que cuidar las que afloran ahora en la costa. Otro de los, digamos, de los puntos importantes del lugar es que fuimos dándonos cuenta con Silvia y otras personas que era único este yacimiento era único en el mundo en su tipo, es decir, para el Pleistoceno tardío, por la cantidad de huellas que allí se podían ver, la calidad de preservación, en algunos casos, obviamente que no todas están bien preservadas, pero en los casos que estaban bien preservadas era maravillosa, y el tipo de fauna que uno habla en términos de ignología, la ignodiversidad, es decir, la cantidad de huellas de diferentes ignogéneros e ignoespecies. Que uno cuando trabaja con huellas fósiles existe una, digamos,
taxonomía paralela en cuanto a que está relacionada más con la morfología. Es una forma de los morfogéneros. Entonces, fíjense, cantidad de huellas. En este sitio era un lugar donde asomaban un poquito estas huellas y para un trabajo de hacer moldes y al mismo tiempo investigar, se destaparon y podemos ver, fíjense que este caminito dejado por uno de los perezosos gigantes, le llamamos rastrillada. Es decir, acá cuando hay 3 o más huellas que hacen una sucesión de desplazamiento, eso es una rastrillada, una huella sola y después hay pisaderos. Entonces acá hay una rastrillada, otra, y había 2 más de adultos y una de juvenil. Todas que iban en el mismo sentido. Esto se le hizo molde. Pero si ustedes, no sé si se ve bien desde ahí, miran acá, no sé si ven, rastrillada de un ave. Entonces ya sabemos que esta ave incluso pisaba los bordes, es decir, que pasó después. Entonces todo eso nos lo cuentan las huellas. Y hay, como vemos estas huellas grandes, hay huellas de pajaritos muy chiquititos y de mamíferos medianos. Nunca encontramos, por ejemplo, de un tipo ratoncito. Lo más chico que vimos es de carnívoros, tipo puede ser un gato o un zorro, ¿no? La calidad de preservación. En los casos que se da la buena calidad de preservación, como en estas huellas de oso, estas son de oso, fíjense más o menos estos pinceles de tamaño estándar, vemos la mano, la impresión de la mano, la impresión de la pata, los dedos, la palma, las garras, lo mismo acá, y no se ve bien en esta foto los rastros del pelaje. Este es un oso que más o menos, de acuerdo a las dimensiones y la forma, tenía ciertas similitudes como el oso de anteojos actual. Y la cantidad y la fauna. Es decir, está representada acá una fauna de mezcla entre los mamíferos autóctonos de América del Sur con la fauna que vino de América del Norte cuando hace 3 millones de años se unieron por el istmo de Panamá, América del Sur y del Norte, y se produjo el gran intercambio faunístico americano. Es decir, que tenemos, y otra de las características que hay, fauna que todavía vive, es decir, fauna actual, junto con fauna extinguida. Acá tenemos representantes de la fauna extinta, y dentro de los, digamos, de los originarios de América del Sur tenemos la macrauquenia, este gran un mamífero de un grupo completamente extinguido, los litopternos. Después tenemos, más allá del megaterio, otros perezosos más chicos, los milodontinos, también es un cenartro de América del Sur, lo mismo que los gliptodontes. Y después tenemos ejemplares que vinieron, digamos, sus ancestros vinieron de América del Norte, como los proboscidios, el mastodonte, el caballo, los osos y los camélidos, en este caso probablemente tipo Hemiauquenia, un gran camélido extinguido. Y acá tenemos las huellas que yo les digo, para que no se entusiasmen demasiado, que hace 30 años que estamos estudiando esto. Entonces, hay fotos sacadas a lo largo del tiempo. Ustedes no van a ir y hacer esta colección de figuritas. Es tiempo de ir y tener suerte de que estén destapadas las huellas. Entonces acá vemos las de, digamos, Hemiauquenia, macrauquenia, con sus 3 dedos, caballo, oso, el gliptodonte, el mastodonte, y este es probablemente un milodontino.
También entonces, esos todos mamíferos que se extinguieron hace más o menos 10.000 años, y estas son de mamíferos que viven actualmente en nuestro país, algunos que no están más en la región, como los ciervos, el venadito de las pampas, o la liebre patagónica, la mara. Esto ya el hombre los corrió del lugar. Y otros que sí están en la región, como el puma, otro que ya no está en la región es el guanaco. Y acá miren una historia de huellas de guanaco con la del puma arriba. Esto es, si no se lo comió, lo estuvo corriendo, ¿no? Entonces esas son el predador y la presa. Y también huellas de zorros y gatos monteses. También huellas de aves, de muchas aves acuáticas, diferentes aves acuáticas, también de ñandú, muy igual a la huella del actual ñandú, perdices, bueno, acá vemos como unas que asignamos a flamenco, como tiene, fíjense los pasos largos, esto indica miembros largos, y este otro daba pasos cortitos, entonces acá probablemente era un flamenco, y estos son más tipo cisnes o cauquenes, ese tipo. Y hay una cosa que cuando se ven son hermosas, son huellas de chorlitos, de aves playeras, que yo primero decía, ¿cómo? Tenemos aves playeras y esto estaba lejos, pero no, las aves playeras pueden entrar en el continente hasta, esto lo pregunté con especialistas de aves, pueden ir a lugares que están dentro del continente. Esto es lo que se puede encontrar y otras cosas que se están estudiando en el sitio, pero hay que tener suerte. Yo ayer fui a Pehuenco, porque digo, si alguno de ustedes quieren ir, ¿qué es lo que van a poder ver? Y lamento desilusionarlos. Esto es una foto que saqué ayer, y estas capas afloran en toda la playa cuando hay arena. Abajo de los médanos aparecen algunas capas que están un poco disecadas porque han estado mucho expuestas después de una marejada que hubo hace unos meses y se ve muy poco. Yo lo veo cosas porque uno tiene el ojo hecho y ya tiene la imaginación de lo que representa. Por ejemplo, esto, ustedes no ven nada, y yo acá lo que estoy viendo, todos estos pocitos son huellas de perezosos, de algún gran perezoso. Lo digo porque para que sepan que no está muy lindo para ver si uno quiere ver huellas. Además, hacía viento, que hacía correr arenita, yo iba viendo cómo se iba tapando todo. De todas maneras, estar 3 horas caminando sola, eso para mí fue un placer. Más allá del viento, la arena y no ver huellas. Sí se ven algunas huellas de los camélidos, acá, ¿ven? Acá hay huellas de guanaco o de algún camélido, y alguna de ave. Por eso les digo que el que va tiene que saber en este momento con lo que se va a encontrar. Bueno, hasta acá, digamos, lo bueno del yacimiento. Y ahora vamos las partes, digamos, que son para tener en cuenta. El yacimiento es muy vulnerable. Ustedes fíjense la ubicación, que ya se las mostré a lo largo de la costa, y las características de la roca, que es muy, si se seca ya se empieza a deshacer, si uno la pisa en un borde se rompe, y la ubicación, esas rocas, estoy acostumbrada a otro tipo de control. Acá es un esquema, esto sería la duna, el médano, acá está el mar, esto sería la arena que a veces que tapa las rocas que están abajo, a veces lo cubre totalmente y a veces asoman esas capas. Estas serían las capas con huellas y más abajo hay una roca, una arenisca que tiene huesos fósiles, pero nunca hay huesos acá y pocas veces se encuentran huellas en la arena. ¿Por qué? Porque normalmente las condiciones para que se preserve una huella son opuestas a las
para que se conserve un hueso. Por eso generalmente no están en los mismos niveles. Si por acá circula un vehículo en un sitio, digamos, al pie de la duna, donde hay bastante arena, uno puede suponer, bueno, no pasa nada a las rocas de abajo, pero las vibraciones pueden llegar a afectar a las rocas que están abajo, y es así como si viene después una marea o una sudestada, va a encontrar mucha más facilidad para llevarse esos pedazos. Es decir, que la erosión natural del mar se ve súper acelerada por el paso de vehículos. Y ni hablar si el vehículo pasa directamente sobre las rocas. Entonces, ven cómo esto puede ser un caso que apenas afloren. Esta foto está sacada antes que esto fuera reserva. Pasaba la gente sin ninguna mala intención, pasaba sobre las rocas sin darse cuenta, y es así como las iba quebrando. Y esto también pudo haber sido una roca que estuvo tapada con arena y al después descubrirse estar quebrada, o alguien que caminando pisó el borde. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo posible. Yo al principio les digo, todo esto es aprendizaje, hemos roto, íbamos, pero de a poco uno fue aprendiendo, por eso ahora hay que comunicarlo para que no se repita, ¿no? Es caminar, si es posible, por afuera, si uno está trabajando en la parte, digamos, descalzo o con zapatillas, y nunca pisar los bordes ni los bordes de las huellas. La protección del sitio, yo quiero enfocarme para que ustedes sepan todo lo que se hizo y que se hace y lo que cuesta proteger el lugar. Yo tengo una especie de, digamos, no sé si filosofía o qué. Para el paleontólogo es importante investigar, pero si no cuida lo que investigó, le falta un montón. Es decir, que se tiene que hacer cargo de lo que encontró y estudió. No sé si a los biólogos es lo mismo, pero yo creo que el paleontólogo tiene que tener eso en su cabeza. El lugar, entonces, yo trabajaba, era docente en la universidad, ahora de docencia no hago más, en la Universidad del Sur, y en el Museo de Ciencias Naturales Darwin de Punta Alta. Siempre trabajé ad honorem, soy directora ad honorem, pero es desde donde se ha hecho los mayor esfuerzo para proteger el lugar. El director del museo, que es geólogo, es uno de los que conmigo lucharon por proteger el sitio. Y veíamos que a medida que, sobre todo en la década del 90, cuando empezó, digamos, la plata fácil y a tener la gente vehículos doble tracción, no solo para trabajar, porque realmente para los que trabajamos es una herramienta muy útil, lo usaron para diversión. Entonces circulaban entre Pehuenco y Montehermoso y pasaban encima de las huellas. Ahí, al principio, se empezaron a poner carteles advirtiendo. Después estos carteles que están aquí los hicimos con la Fundación Antorchas, pero miren para qué sirvieron. Para que la gente se acercara en vehículo a leerlos, o si no, para que lo use para tiro al blanco. Entonces, con el director del museo dijimos, tenemos que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Y podríamos hacer que se cree una reserva provincial. Entonces, con la ayuda con la colaboración de dos diputados provinciales, uno radical y otro peronista, se hizo el proyecto, se empezó a construir, a diseñar un anteproyecto de ley provincial para la creación de la reserva, donde además de incluir el yacimiento de huellas fósiles, proponíamos que se incluyera el Farola Montehermoso, que está todas esas capas del Plioceno con vertebrados y sobre todo mamíferos que son hasta referencia de literatura mundial, Playa del Barco, que hay huesos del Pleistoceno, y cuando propusimos poner todo el frente de Farola, Vigente de la Armada, que es la dueña, digamos, es el que tiene todo el territorio adyacente,
nos dijo que no pusiéramos. Entonces, solo el extremo de los afloramientos, que son los mismos que no están en zona de marina, son los que incluimos en el proyecto. Y cuando se enteró Cristina Bayón, la arqueóloga que está estudiando las huellas humanas de Montehermoso, nos pidió que incluyéramos también los sitios arqueológicos de Montehermoso. Entonces, todo esto lo proponía la ley. Esta ley fue presentada más o menos por el 2000 en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y enseguida fue aprobada. Y de ahí pasó a senadores, a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores directamente no le dieron importancia, pasó el tiempo y perdió estado parlamentario, es decir, llega un tiempo que no se puede tratar más la ley y cayó la ley. Entonces realmente estábamos muy desesperados. ¿Qué podemos hacer, aunque sea para conservar algo que nos dé evidencia de que esto era importante para el futuro? Y hicimos un proyecto de hacer moldes de las principales rastrilladas de diferentes animales para que quede de registro para el futuro. Y ese proyecto incluía un montón de cosas, hasta hacer un depósito especial en el Museo Darwin, hasta vehículos. Bueno, ya habíamos llegado a los 500.000 pesos en la época que la paridad con el dólar, el 1 a 1. Es decir, que eran $500.000 nuestro proyecto. Un museo municipal no tiene ni un centavo partido por la mitad. Así que imagínense que el proyecto era bastante utópico. Pero Ricardo, el director del museo, que es de Entre Ríos, se fue de vacaciones de Entre Ríos y con la directora del Museo de Concordia le contó. Y la directora dijo, ¿por qué no prueban con Rolex? Que Rolex cada 2 años da un premio que en realidad es un subsidio para un proyecto. No es un premio para una trayectoria, es un subsidio para un proyecto que uno tiene que fundamentar bien. Entonces, Ricardo dijo, fíjate, me fijé en internet, le digo, pero no puede participar una institución, es personal. Y Ricardo dijo, dale, presentá, entonces acomodé el proyecto, por eso digo, es un proyecto no personal, es institucional, que lo presenté un mes antes que se cierren las inscripciones, había 1 año para inscribirse. Un mes antes me enteré, así que a los 15 días antes de que se cierren las inscripciones, lo mandé. Con tanta suerte que, bueno, fue elegido en 2004 entre 1.200 proyectos, los 5 proyectos a nivel mundial que financiaba Rolex con $100.000. Es decir, que nuestro proyecto de 500.000 lo achicamos, pero pudimos hacer un montón de cosas. Dentro de esas cosas fue seguir con las investigaciones. Y ahí, que siempre la hicimos un poco a pulmón, con Silvia o yo poníamos nuestros fondos y, bueno, investigamos y, por ejemplo, acá vemos, esto es el borde de una huella de un tardígrado, de un perezoso gigante, donde se ven las marcas de los pelos. Que no sé si conocen un trabajo de un paleontólogo que dice que el megaterio era pelado. Bueno, este no, era más chico, pero hemos visto en las de megaterio, así que no era tan pelado. Y ¿qué me pasó? Estoy yendo para atrás, pero me va para adelante. No estoy yendo para atrás. Ahí. Y otro hallazgo muy interesante fue huellas humanas, asociadas a la megafauna. Muy pocas. Esta estaba en un bloque suelto por el mar. Fíjense que es un sedimento único, muy frágil, es decir, que no venía de muy lejos, provenía de ahí. Encontramos 2 bloques y después, ese mismo año, una rastrillada
humana al lado de una rastrillada de megaterio, que todavía está en estudio porque en realidad no está los pies tan claros como en esta, pero sí el tamaño, el ángulo de paso, es decir, que es casi seguro una rastrillada humana al lado de la de megaterio, pero esta no hay duda. Es decir, que avanzamos en las investigaciones. Hicimos moldes, que eso es lo que nos llevó más dinero, porque era muy caro el material, se usaba caucho siliconado, que era muy caro. Alquilamos por 2 años una casa en Pehuenco para los que trabajaban, eran alumnos de geología y un técnico, y se hacían campañas cuando las condiciones las permitían. En realidad, en total son unos 70 días de campaña donde se hicieron una serie de moldes que ahora están depositados en el depósito del Museo Darwin, que fue realizado también con estos fondos de Rolex. Pero lo más importante de Rolex para nosotros no fue este dinero, sino obviamente una empresa que usa marketing, lo usa como su marketing, lo distribuyo a lo largo de publicaciones importantes de todo el mundo. Miren que hasta está en chino por ahí. Y esto que nos dio reconocimiento internacional. Como siempre pasa, a partir del reconocimiento internacional tuvimos el reconocimiento nacional. Es decir, como sucede siempre, ¿no es cierto? Entonces les cuento un poco cómo vinieron gentes de diferentes medios, History Channel, estos eran creacionistas que también vinieron, porque todo digamos, las huellas y el sector de Darwin están muy unidos. La gente que viene a ver una cosa ve la otra. Entonces, esta es Sarah Darwin, la nieta de Darwin, que vino con un grupo de la televisión holandesa en 2009, el año de Darwin. Niels Eldredge, para los biólogos no hace falta nombrarlo. Niels vino 2 veces y ahora es un fanático del lugar. Este era el barco que vino en el año 2009 de la televisión holandesa, siguiendo el camino del Beagle, y acá está parte de sus tripulantes, que había científicos, filósofos, era muy interesante. Esta es una de las tantas congresos locales o de la zona, estos venían de La Pampa, que vinieron a ver al sitio, y acá está, vino Gustavo Politis, no sé si lo escucharon nombrar, que es un arqueólogo muy conocido de La Plata y la Universidad del Centro. Vinieron a sacar muestras para hacer dataciones junto con un geólogo norteamericano que era especialista en el tema, y Greg McDonald. A los que están en CENARTRO lo deben conocer, que es un especialista. Y lo único que vimos es esto, y McDonald hizo este pocito y me miró y dijo: estoy en el paraíso, a partir de esto solo. Pero esto era el reconocimiento internacional. Nacional, luego del premio, había un diputado de Punta Alta que había vuelto a poner el proyecto. El premio fue en 2004, en noviembre de 2005 salió la ley que creó la reserva. Es decir, que esto es una consecuencia del reconocimiento internacional. También, bueno, y la reserva, esto está bueno que la veamos un poco, está formada por 3 áreas discontinuas. Una, el área 1, entre donde terminan los territorios de la Armada y el barco hundido de Pehuenco, es decir, el oeste de Pehuenco. El frente de Pehuenco no es reserva. El área 2 es todo el sector del yacimiento de las huellas, y una pequeña área cerca del balneario Montehermoso, frente a un lugar que se llama Camping Americano, donde están los sitios arqueológicos. Cuando gané el premio, que fue en septiembre de 2004, dijimos: ahora se difunde esto a nivel en la prensa,
Y va a suceder que van a ir más vehículos al lugar y van a tener más impacto el sitio, porque ahí todavía no era reserva en 2004. Pero tuve la posibilidad, digamos, con el respaldo del premio, de ir a hablar con el ministro de Turismo de la Nación y pedirle un subsidio para que el verano de 2005 tener alumnos de geología que estuvieran cuidando de 8 a 20 horas el lugar. Que no era, fue un paliativo, no fue una solución, pero se empezó, digamos, a hacer docencia y a pelearnos con la gente. Lo mismo sucedió en el verano de 2006, porque si bien era reserva, todavía no había pasado nada, estaban los papeles nada más. Entonces, de nuevo, conseguimos un subsidio, esta vez del turismo de la provincia. Y cuando terminó esa, digamos, pasantía de los chicos en enero, febrero y un poco de marzo, al regresar al sitio, nosotros habíamos puesto todos carteles advirtiendo, en ese momento pensábamos que circular con marea baja no era dañino, ni circular con marea sobre la duna, pidiendo que no se circulara en este sector. Circularon tractores, circularon de todo y rompieron unas huellas muy lindas, que le decíamos las huellas de Discovery, y eso hizo que, siempre tuvimos mucho apoyo de la prensa local, y la prensa local después repercutió en el diario del Día de la Plata, y salió esto, y enseguida, al poco tiempo, vinieron de la Dirección de Áreas Protegidas de la provincia a hacerse, digamos, a poner los primeros carteles y designaron a un guardaparque. Un guardaparque que solo tenía un cuatriciclo, no tenía dónde alojarse, entonces esa casita que yo alquilaba en Pehuenco, él hizo la carpa ahí y empezó a cuidar. En enero de 2007 todavía estaban los guardaparques en condición precaria, entonces con parte de los fondos de Rolex hicimos también una serie de pasantías con alumnos que los ayudaban. Y ahí, a través de todo este tiempo, tomamos conciencia que no era pasar atrás del médano, ni con marea baja, porque el médano debe mantenerse tal cual, porque es el que, con los diferentes vientos, produce una dinámica que va, digamos, manteniendo la playa. Los médanos son reservorios de agua dulce. Acá ven una laguna de agua dulce entre las dunas, y hay vegetación y fauna nativa, que este es su ambiente y es el lugar que, si no, con la circulación de vehículos iba a ser terriblemente impactado. De acuerdo a algún estudio que se hizo, hasta los 4 kilómetros de la costa debería mantenerse intacto, ¿no? Para que tengan este lugar. La vegetación nativa, que es la que fija la arena, pero no del todo, entonces permite digamos, la dinámica para que se mantenga la playa, y aves, como por ejemplo los ostreros que anidan al pie de la duna en esas piedritas, y los vehículos que pasaban rompen los nidos y habían empezado a desaparecer, y toda la fauna de invertebrados, muchos de ellos infaunales, que con la circulación de vehículos se veían impactados, y cada vez había menos. Entonces, esto lo aprendimos y dijimos, no hay que hacer más camino ni por arriba ni por abajo, hay que buscar otra alternativa, y se sugiere, hay un camino vecinal que une Pehuenco con Montehermoso, que el que tiene un vehículo doble tracción puede pagar un poco más de nafta e ir por ese camino. A pesar de ser reserva, yo desde que vinieron los guardaparques les decía, tienen que cortar la playa, porque hay gente que aprende, pero hay gente que no le importa. Entonces, ellos, me parece bien, sacaron la propia experiencia y decidieron que en realidad había que cortar la playa. Esta foto la sacó un fotógrafo de National Geographic y me la mandó de regalo. Era tremendo. Esto es en 2008 y fíjense cómo todo un cuatriciclo hizo esto, rompiendo
las capas, que si bien no tienen algunas huellas, es parte de ese antiguo paleoambiente. Es así que en 2009 se hace este cerco y fue interesante ver cómo al poco tiempo se recuperó la playa, mucho, y esto es 2012, desde digamos, la cabañita de los guardaparques, cómo tenemos caracolitos, vegetación nativa en la playa, que a veces con una gran marejada se puede erosionar, pero otra cosa interesante, volvieron a formarse las dunas de arena, que si ustedes van a Pehuenco, lleguen hasta la valla donde está la reserva, antes de la reserva no hay dunas para el continente, y antes había, y eso está a causa de la circulación de los vehículos. Y acá volvieron a regenerarse. También siguiendo, digamos, los esfuerzos por cuidar todo este sitio, desde el museo mandamos una carta a Parques Nacionales pidiendo que se declarara reserva el sector de Darwin. Y con digamos, una especie de figura nueva que existe, que es la creación de reservas naturales de la defensa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta en Parques Nacionales que hay muchos sitios que pertenecen a Fuerzas Armadas que se conservaron por no dejar pasar, si bien hicieron alguna maniobra, se pudieron conservar. Entonces crearon esa figura y se firmó el protocolo de creación de la Reserva Natural de la Defensa de Baterías Charles Darwin, que tiene 5 kilómetros de frente a partir, digamos, del límite con las tierras privadas, y 2 kilómetros hacia adentro porque preserva flora y fauna nativa. Y si es así, ¿no? Allá está la Reserva de la Defensa y acá tenemos la Reserva Provincial. ¿Termina la historia acá? No. Paralelamente, desde la provincia, se sugirió que se presentara a la Reserva Provincial como patrimonio de la humanidad, como patrimonio mundial. Hicimos con la gente de acá, de los arqueólogos y otras personas, los guardaparques, los papeles se presentaron, pasaron por todas las instancias nacionales y la Argentina lo presentó y actualmente el yacimiento está como candidato a patrimonio mundial. Pero, a partir del poco antes de 2014, ya la provincia se dedicó a hacer propaganda y cada vez los guardaparques estuvieron peor, no tenían medios, y después cambió el gobierno y la situación siguió igual. Entonces perdimos 3 buenos guardaparques este año porque no estaban en buenas condiciones. Por otro lado, una cosa que sí queríamos siempre, algunos dicen, ¿por qué no hacen educación? Hicimos educación, incluso proyectos de extensión, libritos, perfeccionamiento docente, pero lo que más nos costaba era los comerciantes de Pehuenco, porque muchos de ellos estaban enojados al cortarle la playa, por ahí tenían que circular, por ahí no sé para qué, o para ir a buscar algo a Montehermoso, y estaban enojados. Yo era la vieja que cortó la playa, si bien la cortaron los del OPDS. De todas maneras, el año pasado esto es para que vean cómo a lo largo del tiempo se siguen encontrando cosas hermosas. Esta fue en 2016, cuando fuimos con el tesista y aparecieron estas rastrilladas hermosas de un perezoso y de un camélido grande. Y es así como en 2016 los comerciantes se dieron cuenta que el negocio de ellos estaba en cuidar las huellas y crearon una marca turística que se llama Pehuenco Cuna de Megaterios y juntaron dinero para hacer un megaterio tamaño natural hecho por un paleoartista muy bueno, realmente, en la plaza de Pehuenco. Esto en 2017, vino también la televisión francesa, Canal 5 de Francia, para hacer una serie de videos sobre megafauna, y este era para el capítulo de los perezosos, que vinieron a Pehuenco y de acá se iban a Calafate y de Calafate a la Cueva del Milodón. Pero, bueno, ¿final feliz? No, final feliz no. Este año renunciaron 3 guardaparques por malas condiciones de vida.
se dejó de mantener el alambrado y de nuevo entraron vehículos, a pesar de los carteles, que empezaron a impactar sobre las huellas, sobre las capas. Ya terminó. No saben cómo escribí hasta 5 cartas a la gobernadora, al OPDS, bueno, un montón, y lo único que puedo destacar que el intendente de Punta Alta, de Coronel Rosales, me apoya. Es muy importante tener apoyo político. Incluso cuando vino el ministro de Gobierno de provincia, me dio lugar para que yo le pida. Y ayer, por eso ayer fui a Pehuenco, empezaron a reponer la valla. Siempre una de las, digamos, metáforas para que la gente entienda es decirle, imagínate que tuvieras acá las pirámides o las cataratas, ¿no las cuidarías? Entonces termino con esta